de Dios, de la precisión de Dios, cuando Enrique comenzó a compartir y usó exactamente el mismo versículo, el mismo pasaje que yo había utilizado al comienzo de la alabanza. Os puedo asegurar que ni él ni yo hablamos, ni sabíamos de lo que íbamos a compartir. Es más, él, como no estuvo en el comienzo, porque estaba arriba en la oficina orando un poquito, pues ni siquiera sabía lo que yo había hablado. Pero como las casualidades no forman parte del reino de los cielos, tenemos que entender que lo que Dios está haciendo notar es que es demasiado importante para el momento que estamos viviendo tener en cuenta Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 13. Yo no creo en las casualidades, no creo en el azar, creo que todo está en la mente de Dios, todo está perfectamente preparado por Dios y, por lo tanto, cuando Dios dice una cosa dos veces, es que es algo muy importante, muy importante. El Señor Jesucristo, cuando enseñaba, decía precisamente, en verdad os digo. Y cuando el Señor decía eso y lo repetía dos veces, es que venía algo muy importante, algo a lo que había que prestar mucha atención y tomar buena nota. Y yo creo que es exactamente lo que pasó el viernes, que el Señor nos dijo dos veces la misma cosa. Por lo tanto, hacemos bien en prestar atención a lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Si tienes tu Biblia, vamos a dar un repaso a este pasaje, porque además, pues yo entendí como de parte del Señor el encargo que dejó Quique para que yo explicara la armadura de Dios, y es lo que vamos a hablar hoy. El título de la predicación de hoy es La armadura contra las asechanzas. Yo empezaba la vigilia haciendo un poco el énfasis en que a veces hay días malos, a veces ayer los del Barça tuvieron un día malo, ¿qué se le va a hacer? O sea, hay cosas que ocurren en la vida, ¿no? A veces hay semanas malas, temporadas malas, y debemos de cuidarnos, debemos de entender que aunque vengan tiempos malos, Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha abandonado. En cierta ocasión, después de que mi hijo perdió un partido de fútbol con su equipo, él dijo, él se enfadó mucho con Dios. Se enfadó mucho con Dios y decía, ¿para qué sirve orar? ¿Para qué le he pedido a Dios esta mañana que mi equipo gane el partido y hemos perdido? Y estaba ahí con esa lucha, discutiendo con Dios y enfadado con Dios. Yo diría que incluso decepcionado con Dios. Pero yo aproveché el momento, porque él lo dijo delante de mí, para reafirmarle en la fe. Porque no todo en la vida son victorias. No siempre van a ir las cosas como a nosotros nos parecería que deberían de ir. Hay momentos en el que Dios tiene otros planes. Dios permite que ocurran ciertas cosas. No siempre lo vamos a entender. No siempre nos va a parecer lógico. No siempre nos va a parecer ni siquiera bíblico. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero nuestra mente es muy limitada. Nuestra capacidad de entender es muy corta comparado con la mente de Dios, con la visión de Dios y con los planes de Dios. Por eso es bueno que nos afirmemos cuando vengan los días malos. Yo creo que es mejor afirmarse antes para que cuando llegue el día malo pues podamos estar firmes. Me viene a la memoria la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y el que la construyó sobre la arena de la playa. Y cuando vinieron los vientos y las tempestades, una casa no resistió porque no hizo el trabajo bien antes de la tormenta, pero la otra sí resistió porque estaba sobre la roca. Entonces, no es cuestión solamente de que cuando te levantas un día y de repente viene una mala noticia y tú en ese momento te pongas a orar para ponerte firme. Sí, tendrás que hacerlo, pero habrá sido mucho más eficaz el trabajo si los días, las semanas, los tiempos anteriores, tú has estado
cuidándote y, como vamos a ver hoy, usando toda la armadura de Dios para estar firme. De manera que el ataque, la prueba, el golpe, la tempestad no te va a sorprender, no te va a pillar desprevenido, desarmado o descuidado sin estar en guardia, sino que te va a agarrar estando listo para cualquier envite. Quique, cuando comenzó su predicación, nos hablaba y nos explicaba de lo que son las asechanzas. ¿Recordáis? Asechanzas, según la Real Academia Española de la Lengua, es, ¿dónde lo tengo por aquí? Engaño o artificio para hacer daño a alguien o a algo. Es decir, es todo un plan para lograr hacer un daño, hacer un estropicio. ¿Os acordáis de esa película donde los prisioneros de una cárcel empiezan a cavar un túnel desde una celda en concreto? Y claro, como hay que cavar y hay que sacar tierra, pues la tierra la tienen que hacer desaparecer de alguna manera, porque no pueden sacar la tierra de ese túnel que están haciendo para escapar y ponerla ahí en la celda. Entonces ellos iban llenándose los bolsillos con la tierra y cada vez que salían al patio habían hecho aquí como un agujerito y soltaban la arena por los pantalones y iban soltando la arena y soltando la arena y soltando la arena mientras se iba haciendo el túnel y el túnel. Entonces un buen día pues escapan. Y claro, la policía, la guardia de la cárcel dice, pero bueno, ¿cómo han podido hacer todo este trabajo? ¿De qué manera han excavado este túnel? Claro, eso no se hizo en un día, ni en 3 días, ni en 3 semanas. Fueron meses de trabajo paciente hasta que la trampa pues, se pudo usar. Así es exactamente como trabaja el diablo. Sus asechanzas son eso. Él empieza a introducirse, empieza a tramar algo en oculto, por debajo, y el día menos pensado, ¡plof!, el castillo se viene abajo, el castillo se cae, y te encuentras con la ruina, con el golpe, con la ejecución de lo que él quería hacer. Él no va a venir de frente, él no va a venir de forma manifiesta, no, él es el que se mueve en oculto, él es el Señor de las tinieblas, de la oscuridad, del engaño y de la mentira. Pero es muy importante que entendamos que hay asechanzas preparándose contra cada uno de los hijos de Dios. Hay un plan de Dios para tu vida y hay un plan del diablo para tratar de destruir el plan de Dios en tu vida. Hay una estrategia del diablo, una asechanza para tratar de impedir que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Parte de lo que Quique nos enfatizaba la noche del viernes era precisamente todo lo que tiene que ver con falsas doctrinas. Es algo que a nuestro pastor le preocupa y mucho, porque se está viendo, es muy fácil comprobar, si tú te conectas en internet, hay cientos, miles de páginas web supuestamente cristianas, la mayoría con un nombre cristiano, que usan la Biblia, que tienen sus congregaciones, y al menos la fachada de lo que se presenta y de lo que se predica parece correcto. Pero Quique, que es un hombre muy escrupuloso, y yo creo que es un llamado que Dios le ha hecho a él y un don que Dios le ha dado a él para escudriñar, para filtrar lo que se está enseñando, pues él ha descubierto muchos falsos profetas, muchas falsas enseñanzas, mucho pseudo cristianismo, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Y el celo que él tiene por la sana doctrina es algo que le viene muy bien a nuestra iglesia, porque nos ha permitido no enredarnos a lo largo de los más de 20 años que tiene la CCI. Eso nos ha permitido no enredarnos en cosas raras,
en falsas doctrinas. Y no será porque no ha habido intentos del diablo por contaminar la iglesia. Ha habido intentos. Recuerdo que hace muchos años, cuando estábamos en Madrid, pues un pastor muy importante en la vida de Quique, de nuestro pastor, pues se había convertido en una especie de rabino, y empezamos a estudiar todo lo que tenía que ver con la cultura judía, más allá de la cultura bíblica, la cultura judía. Hasta que en un momento dado, cuando ya Quique notó algunas cosas raras en esas enseñanzas, porque prácticamente este hombre venía a judaizarnos. Casi que nos teníamos que circuncidar los varones, teníamos que ir con el gorrito puesto todo el día, y parecía que si no hacías eso, no eras un buen mesiánico. Mesías es la misma palabra que Cristo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Hasta ahí no hay problema. A mí me da igual llamarme cristiano que mesiánico. Lo que pasa es que hoy en día ya mesiánico es pues el que tiene que vestir y tener la apariencia de un judío, porque si no parece que no se salva o no va al cielo o no está agradando a Dios. Entonces, cuando ya detectó Quique que eso estaba pasando una línea que no era la de la gracia de Dios, pues Quique sabiamente dio un paso para atrás. Entonces nos desligamos de toda aquella escuela y toda aquella corriente y nos desmarcamos de eso. Porque hoy en día vemos la trayectoria que siguió aquel hombre, qué curioso, aquel hombre se divorció de su mujer y se cumplió lo del chiste. Cambió una de 40, no por 2 de 20, pero por una de 20 casi. Qué casualidad. O sea, cuando alguien se mete en asuntos de falsa doctrina, eso tarde o temprano acaba minando la vida y se derrumba. Y ese hombre, a que yo conocí personalmente, un hombre con una sabiduría impresionante, un conocimiento de la Biblia espectacular, como poca gente yo haya conocido, pero por alguna rendija, ¿verdad?, esa acechanza del diablo empezó a trabajar y él no la supo detectar. Y esa rendija era el adulterio. Entonces, pues hemos visto cómo lo que podría ser un mal, como una falsa doctrina, se acaba convirtiendo en una ruina para su propia vida. Y conozco más casos de gente que se metió en aquella escuela y su vida ha sido un poco rara, cuando menos apartada de lo que es estar centrado en el Señor. El mismo caso que nos contaba aquí, que en la vigilia de aquel sueco, yo también lo conocí, durmió en mi casa y todo, y ese hombre, pues, hoy en día tú lo ves por la calle, es que es gente que hasta se cambia el nombre, se han puesto un nombre judío, porque parece que si no alcanzan el estándar de la santidad de Dios. Es como si yo, en vez de llamarme Carlos, me hago llamar el rabino, no sé, Moisés, porque Moisés es como más judío, ¿no? Y si no soy un buen pastor o un buen rabino. Bueno, son cosas extrañas. Y hemos tenido otras tentativas del diablo para tratar de introducir en esta iglesia falsas doctrinas. Tenemos que dar gracias a Dios, y cuando Quique decía que hay que orar por los pastores, tenemos que orar precisamente por esto. Porque los pastores, que somos los que estamos en la cabeza, somos los que podemos ser inducidos a contaminar toda la iglesia. Porque si alguien llega en una de las células o en uno de los cursos de discipulado que hacemos y pretende introducir una falsa doctrina, pues seguramente le vamos a corregir. Mira, no, esto no es así, por esto, lo otro. Aquí está el fundamento bíblico para rebatir lo que tú dices. Pero si el diablo me engaña a mí, o engaña a Quique, o engaña a alguno de los pastores de la iglesia, ese engaño se va a empezar a expandir en nuestras predicaciones y toda la iglesia sería contaminada. Entonces, ojo, las asechanzas es un asunto demasiado importante.
Y no solo para los pastores, sino para tu vida. Tienes que orar para que esas asechanzas no tengan fruto. Y hay que estar bien vestidos, como vamos a ver ahora, con toda la armadura de Dios, para que todo eso que el diablo quiere oscuramente introducir en tu vida, pues finalmente no tenga ningún efecto y sea anulado, sea cancelado y sea prohibido absolutamente. Decía entonces que Quique nos hablaba de todo este asunto de las falsas doctrinas para llevarnos a entender también las falsas conversiones, para llevarnos a entender también que tenemos que cuidar de nosotros mismos. Hay una parte muy sana de la vida de la iglesia que es precisamente guardarnos unos a otros, cubrirnos unos a otros, soportarnos unos a otros. El débil en la congregación es levantado, pero hay una parte que la tienes que hacer tú. Y es la parte en la que yo me quiero centrar hoy, en la parte que tienes que hacer tú. La Biblia nos enseña que la fe es probada, como se prueba el oro. ¿Sabéis cómo se rebaja la calidad del oro? El oro puro son 24 quilates, es decir, que si yo cojo una partícula de oro y la divido, si cojo un gramo de oro, no sé exactamente, y lo divido en 24 trocitos, los 24 son oro. Eso significa 24 quilates. Cuando dicen un oro es de 18 quilates, quiere decir que de una porción de oro, si lo divido en 24 trozos, 18 son oro, pero hay 6 que no son oro, son cobre. Es decir, se ha rebajado la calidad del oro. Parece todo oro, pero no todo es oro. Es un oro de más baja calidad. Se deteriora antes, pierde propiedades antes que el oro puro. Bueno, de la misma manera, la ley de Dios, el diablo va a pretender rebajarla con mentiras, con herejías, con engaños, para hacerla más débil y que la palabra de Dios pierda sus propiedades. Si la ley de Dios, como ella misma nos enseña, es útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir en justicia, si la palabra de Dios es buena para todo eso, cuando es rebajada, entonces pierde propiedades. Ya no es tan útil, ya no es tan eficaz. Por eso tenemos que cuidar muy bien lo que vemos. Vuelvo a insistir una vez más, ojo con lo que ves por internet, con las páginas que consultas en internet. Si tienes alguna duda, pregúntame para asesorarte, porque no todo el que se dice cristiano y pone una cámara y un micrófono en internet está predicando sana doctrina. Hay muchos, de acuerdo a la palabra de Dios, hay muchos que no están predicando sana doctrina. Entonces, ojo con eso. Aquí en Barcelona hay iglesias que se hacen llamar iglesias y que en su nombre tienen a todo color, que son de Cristo y que son de las naciones y que son del reino y que no sé qué, y no están predicando sana doctrina. Esas son como las que ilustraba aquí, que en el ejemplo de los que te profetizan todo lo bueno y efectivamente tienen una cola que da la vuelta a la manzana, pero no es sana doctrina. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos va a haber mucho de esto, por lo tanto debemos de guardarnos y debemos de cuidarnos con mucho empeño. El año pasado mismamente, por estas fechas, recordáis que yo mismo estaba en una comisión de pastores que organizamos un evento para la ciudad, que alquilamos un pabellón, ¿os acordáis? Ahí en el Val d'Hebron. Bueno, después de lo que yo vi allí, yo me salí de esa comisión de pastores y nunca más he vuelto a ir. Nunca más he vuelto a ir, porque yo no me imaginaba que aquello iba a ser como lo que vimos y como muchos de los que estáis aquí pudisteis ver. Algunos pastores, cuando yo les comuniqué mi decisión, amistosa por supuesto, de que yo no quería participar de ninguna otra
cuestión parecida a esa, me decían, pero bueno, es que mira, vino mucha gente. Digo, sí, también los campos de fútbol se llenan de gente y no se predica de Cristo. Y las plazas de toros y los teatros. El hecho de que haya mucha gente no significa necesariamente que eso lo respalde Dios. No, pero es que mira, ha venido gente nueva. Bueno, ¿y dónde está esa gente nueva? ¿Dónde están las personas que recibieron ese evangelio? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Han seguido firmes? ¿O hay que darles una dosis de este evangelio emocional, de subidón, para que sigan en el evangelio? Esto es como lo que le compartía Itiel Arroyo a los jóvenes acerca de la sexualidad. Y les decía una cosa que me encantó. Decía, aquello con lo que una mujer conquista a un hombre será lo que tiene que mantener toda la vida para tener siempre ese hombre a su lado. Entonces, si una mujer conquista a un hombre con su